Hola, ¿qué hay? Bienvenidos un día más, una vez más, a este espacio, un relato, un cuento para los adultos. De verdad que nos complace enormemente tenerles ahí frente al televisor, frente a nuestros programas, hablemos en plural, de Déjate de historias. Bueno, pues en esta ocasión nos visita una profesional de las historias contadas. Una mujer que ya de pequeña desarrolló la habilidad de inventar cuentos y de transmitirlos a todos los que querían escucharla, fueran chicos, fueran grandes, en fin, que sabía contar cuentos, que tenía una imaginación y sigue teniendo una imaginación prodigiosa. Eso ocurría, que les cuento, cuando era chiquilla en su Galicia natal y siempre rodeada de mariscadoras. Curioso, ¿verdad? Bueno, ella se llama Pepa Martín y su sobrenombre es Mariscadora de Cuentos. Oye, Pepa, bienvenida, muchísimas gracias por venir. Y qué bonito suena eso de mariscadora de cuentos. Explícanos, anda. Pues buenas tardes, ¿qué tal estáis? Gracias por invitarme. Pues verás, yo nací en San Sebastián, en lo que llamaban la quinta provincia gallega, en Trincherpe, es allí donde yo me crié. Pero cuando tenía un añito me fui a Galicia, mi madre es gallega, y hay un refrán que dice que es de donde pace, no de donde nace, ¿no? Pero bueno, ahí ando, en la zona norte. Y la familia, por parte de madre, las mujeres, la mayoría de las mujeres trabajaban mariscando, pero no cuentos. Entonces, cuando yo empecé profesionalmente, pues me pareció muy hermoso lo de mariscar cuentos, pues en honor a esas personas que están haciendo ese figurado, mariscar cuentos, pero mariscar, sí. Lo que se dice mariscar era irte a la playa, a las rocas y recoger los crustáceos, ¿no? Claro, claro. Qué interesante. Oye, el paisaje gallego espolea la imaginación de una niña, me imagino, esas brumas, esa vegetación, ¿verdad? Ese mar, esa ola que va y viene. Claro, es que además cuando yo era pequeña, todavía, cuando llegabas al colegio, pues a las 5 de la tarde ya se hacía noche oscura y yo me quedaba con una abuela, no era abuela de sangre, pero Carolina, la abuela Carolina. Y cuando había tormenta, en aquella época había que dejar pues todo lo que había de metal ahí, entonces nos arrimábamos, porque a veces había más de una niña, entonces las casas estaban abiertas, ¿sabes? Y ella nos contaba historias y casi siempre eran de espíritus. Mi abuela materna, la abuela Carolina, ¿no? Sí. Ella me contaba cuentos de espíritus y mi abuela paterna, Gregoria, que era una mujer también muy fuerte, me contaba cuentos de la guerra, el hambre que pasaron y todas las historias. Sí, qué tristeza, sí. Pero esa niña iba tomando nota de todo, ¿verdad? Y también se iba escogiendo entre la bruma, iba buscando y encontraba sus duendes, ¿no? Sí. Sus espíritus claro. buenos, que la acompañaban, ¿no? Sí, siempre hay duendes buenos. Además, bueno, mi tierra gallega, ¿no? Pues allí detrás de cada roca, ¿no? Mientras yo siempre digo que yo o sea, mi alimento fueron el caldo y las historias. Entonces, detrás de cada piedra, mirando al mar, cuando iba con mi abuelo, que cuando venía del mar a veces nos hacía en la playa mejillones. Oh, qué rico. Mejillones allí, sí. Pues entonces ahí encontrabas. Pepa, hasta los 16 años me parece que no tuviste un libro tuyo, que te lo regalaron o te lo compraras, ¿no? Me lo regaló mi padre, mi padre y mi madre. Las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, por cierto, las leyendas, que algunas casi me las sé casi tan de memoria como tú, acaban tristes, estaban también llenas de bruma, de misterio, de tristezas, ¿no? Así era Gustavo Adolfo Bécquer también. Así era. Ese fue el intermediario, recuerdo yo, cuando éramos mozas, así, de 16, con sus poemas, los compañeros, las compañeras, mis amigos allí, era tan fácil, de mocedad. Rememorar, o sea, quiero decir, memorizar las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y luego, posteriormente, pues te regalaron algo ¿de quién? De Don Miguel de Unamuno. Espero que no fuera el sentimiento trágico de la vida. No, eran cuentos también ahí.
Ahí mi padre y mi madre me regalaron. Esos 2 libros fue los que yo me traje cuando salí de mi casa. Sí, sí. Es lo único que me traje conmigo. Pepa, ¿cómo se hace cómo se convierte en profesional esa ilusión que tenías o ese gusto que tenías por estar siempre fabulando y contando cuentos? ¿Qué se necesita para ser profesional de esto? ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué hay que leer? Cuéntanos. Me imagino que es un poco una formación autodidacta, seguramente. Seguramente, no del todo. Sí, sí, sí. Aunque ahora mismo hay escuelas donde forman a contadores de cuentos, pero no sé, yo creo que para ser un contador de cuentos, yo creo que eso, que hay que, por lo menos yo, ¿no? Hay que haber vivido al lado de ello, porque es que lo que yo tenía era eso, las historias, ¿no? Los primeros libros me los dejó mi primera profe, que yo la recuerdo con mucho cariño, Emilia, pero yo creo que hay que estar rodeada de ellas para que en algún momento dado, por alguna razón, te pongas tú también a contar, ¿no? Claro, pueden ser tus sobrinas, pueden ser tus amigos, y luego llegas a una gran capital, como es Madrid, ¿no? Y te das cuenta que la gente vive contando, o sea, lo que hacía tu abuela, lo que hacías tú allí. Claro. Y intentas buscar gente que te diga si vales para ello. Oye, yo puedo valer para contar. Y entonces sí, te preparas, haces cursos, lees mucho. Por supuesto que puedes estudiar. Yo tengo un compañero, Anselmo, que es un contador de cuentos, que él trabaja en el Ministerio de Economía, y él dice, ¿no?, que por la mañana cuenta. Y por la tarde cuentas, ¿no? Y cuentas. Eso es, y por la noche cuenta cuentos. Entonces, hay que prepararse de alguna manera especial. Claro, sí. Pues hay que saber si tienes eso, si te gusta hacerlo, ¿no? Porque eso sí que es verdad. Yo creo que esto te tiene que gustar mucho. Porque si no, no te dedicas a otra cosa. Yo creo que sí, sí. Pepa, pues ha llegado el momento de que le cuentes a nuestra audiencia, a nuestros espectadores y a nuestras espectadoras, la narración que les has traído, que como profesional que eres no necesitas un papel, ¿no? No. Vamos allá. Mira, he elegido un cuento. Un cuento es muy, muy cortito, que está en una editorial. La editorial se llama CCS. Y no tiene autor. Está en el libro, pero no tiene autor. El libro se llama Buenos días. Y yo lo llevo a mi tierra gallega. Entonces, esto comenzó hace mucho tiempo, pero tampoco mucho, porque las mujeres podían votar. Y en esta aldea gallega vivían el abuelo y la abuela. Y en todo el pueblo, toda la aldea, se comentaba que nunca habían oído discutir al abuelo y a la abuela. Pero esa mañana, unos dicen que porque la abuela pensaba en otras cosas diferentes al abuelo. Pues comenzó la discusión. Era tan grande la discusión que a media mañana el abuelo y la abuela estaban tan enfadados que no se hablaban. La abuela, a la hora de la comida, preparó el caldo, pero al abuelo no le puso la cunquiña de vino. Seguían enfadados, sí. A la hora de la merienda, la abuela preparó la merienda pero sin bollos. El abuelo y la abuela estaban realmente enfadados. Y cuando se fueron a dormir, seguían enfadados. Ninguno de los dos se dirigía la palabra y cada uno de ellos miró para zonas diferentes. No se dijeron hasta mañana. Pero la noche, el sueño, se lleva el enfado de los amigos y de los amantes. Y el primero que despertó en una mañana de sol fue el abuelo. El sol le despierta y el abuelo, que había dormido como un niño pequeño, mira a la abuela, que también se había despertado, y le pregunta: ¿dormiste bien, mujer? Pero la abuela es mujer, sí. Y la abuela tiene una memoria de elefante y a la abuela no se le había olvidado nada. Y no contestó. El abuelo que ya tenía más de 80, una de las cosas que sabía hacer era buscar soluciones. Se levanta el abuelo, va al armario, donde la abuela lo tenía todo realmente colocado. Las toallas, las sábanas, el abuelo coge y todo al suelo. La abuela no dice nada, pero abre los ojos, sigue en la cama. El abuelo entonces va al cajón donde tenía la abuela las fajas, las medias, todo ahí colocado. Y todo lo quita, al suelo lo tira. La abuela entonces se sienta en la cama y sin decir nada, solo piensa:
¿qué le pasará a este hombriño? Habrá dormido muy mal, pero ni una palabra. El abuelo se va a la cocina, la abuela entonces le sigue. Y cuando llega a la cocina abre la nevera y el abuelo coge el unto, el chorizo, todo lo tira al suelo. La abuela, los ojos enormes, grandes. No decía nada, solo veía hacer al abuelo. Y el abuelo abre el cajón de los cubiertos que la abuela tenía totalmente colocados. Y cuando el abuelo iba a coger los cubiertos y hacer lo mismo que hizo antes, sacarlos todos, la abuela dice, para, ¿pero qué estás buscando, hombriño? ¿Qué te pasa? ¿Qué buscas? Y el abuelo miró a la abuela, lo mismo que hace un enamorado de 18 o de 88. Y le dijo, ya lo encontré, buscaba tu voz. Sí. Qué bonito, qué bonito. Qué bien lo cuentas, qué bien, da gusto escucharte y verte, y verte. Bueno, Pepa, has contado historias para adultos en el Instituto Cervantes, en bodegas de vino, Sí. y hasta en el Palacio Real. Cuéntanos esa experiencia de alguna de estas sesiones. En el Palacio Real fue una actividad que Pilar Pérez, que era la dueña del Dragón Lector, pues cerró un evento ahí para adolescentes. Yo conté para adolescentes, los más mayores. Fue muy emocionante. En el Instituto Cervantes, donde más voy es a Hamburgo, yo viajo a Alemania, pero cuento en castellano. Claro. Y allí una vez en el instituto conté una vez nada más que para adultos y el resto lo cuento para niños. Y las bodegas, porque se hace enoturismo, y bueno, el año pasado con una bodega en concreto, ¿no? Porque muchas veces hacía cenas de cuentos, vino de cuentos, pero el año pasado fue con la bodega Valenciso, sí. Muy bien, hija. Qué experiencias más bonitas, sí, ¿verdad? Sí, hicimos un vino en el camino, sí. aprovechando y tú tienes que estar pendiente de la cara que pone la gente y que es la que te está indicando si la cosa va bien, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, sí. Qué bien. Hoy has publicado libros, Pepa. No, yo no escribo. Yo como las mariscadoras que piden prestado el alimento al mar, yo pido prestado las palabras a los escritores conocidos o sin conocer y los transmito. Qué bonito. Coméntanos el libro que hay sobre la mesa, anda. No, ese es uno de los libros que he estado contando en la Feria del Libro. Sí. He estado en el pabellón infantil. En el pabellón infantil. En el pabellón infantil. Sí, contando con la editorial Tramuntana. Yo colaboro con diferentes editoriales, pero en la Feria del Libro pues he estado en el departamento, bueno, en la caseta para aconsejar a las madres de animación a la lectura con la editorial Nívola y Ediciones El Rompecabezas. Y tengo entendido que das conferencias y cursos para profesores. Bueno, sí, son charlas, pero todo tiene que ver con la animación a la lectura, economía en los cuentos de hadas. ¿Qué opinión te merecen los hermanos Grimm? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque entre las fotografías que nos has facilitado para que ilustren esta conversación, he visto que estabas en la tumba de los hermanos Grimm, ¿no? Sí, en Berlín. Fotografiadas, sí. ¿Qué te parecen? Son cuentos eternos para siempre, ¿verdad? Para siempre. Además, es que, ¿sabes qué pasa? Que los cuentos tradicionales, que yo digo que, por favor, que se cuente a los niños como son. Cada cuento tiene su tiempo, ni mejores ni peores, su tiempo. Pero mira, en los cuentos hay esperanza y hay justicia. Claro. El zapatero era tan bueno, era tan noble, tan trabajador. El pobreño era pobre, era muy miserable, pero fíjate, era tan bueno que los duendes le ayudan. Y en los cuentos, hasta el más grande, hasta el rey, si es necesario, es castigado. Entonces, cuando un niño escucha eso, sabe que hay esperanza en todas las partes de la vida de un ser humano. Me gusta mucho. Todos los cuentos deberán seguir teniendo una moraleja, una consecuencia de la que aprender, ¿verdad? Sí. Mi cuento, por ejemplo, sería El rey desnudo, que se aplica a tantas situaciones de la vida, ¿verdad? Y a lo mejor es el preferido tuyo, uno de los preferidos, ya te digo, porque sirve para todo, sirve absolutamente para todo. Bueno, Pepa, pues que me dicen que se nos ha acabado el tiempo, que se nos ha ido de las manos. Cuando uno está muy a gusto, pues es que un cuarto de hora se convierte en 2 minutos. Es que esto sucede así. Que te deseamos mucho éxito en esta profesión, que no pierdas la ilusión por seguir contándole historias a niños y a adultos. Y quién sabe, a lo mejor cualquier día de estos vuelves a hacernos una visitita y nos cuentas otra historia tan
tan bonita y tan sensible como la que nos has contado hace unos minutos. Pues Gracias, muchísimas Maja. gracias, gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, que hayan pasado un rato feliz en nuestra compañía y que no pierdan de vista ni de oído Déjate de Historias a cualquier hora del día, ya saben, nuestra tele. Adiós, hasta pronto.